El aire acondicionado del vestíbulo del club de campo, Los Robles, olía a lirios frescos y a dinero antiguo. Una fragancia que conocía bien, porque yo misma había firmado el cheque de $50,000 para reservarlo. Mis tacones resonaban con un eco firme sobre el mármol pulido, marcando el ritmo de una mujer que llega a presenciar el día más feliz de su única hija, Emilia. Ajusté la seda de mi chal, sintiendo la textura suave bajo mis dedos. Un pequeño recordatorio de mi vida anterior como costurera, cuando la dignidad se medía en la precisión de una puntada y no en el saldo de una cuenta bancaria. A mis 62 años, había aprendido que el respeto a menudo se compra, pero la lealtad es algo que ni todo el oro del mundo puede garantizar. Avancé hacia el salón principal, donde los arcos florales ya estaban dispuestos, pero antes de que pudiera dar 3 pasos más, una sombra familiar y perfumada con una colonia excesivamente cara bloqueó mi camino, transformando mi entrada triunfal en una emboscada social calculada. Matteo Ricci, mi yerno, se interpuso entre la puerta de roble macizo y yo, con la arrogancia de quien cree haber nacido en un trono que en realidad es prestado. Llevaba el smoking de corte italiano que yo había pagado hace 2 semanas, ajustado perfectamente a su cuerpo atlético, ese mismo cuerpo que mi hija adoraba y que yo sabía que estaba podrido por dentro. No estaba solo. Con un movimiento brusco y despectivo, empujó un cochecito de bebé de marca hacia mis piernas, obligándome a detenerme en seco para no tropezar. Dentro del cochecito no estaba mi nieto, pues Emilia y él aún no tenían hijos, sino el bebé de un primo lejano suyo, una criatura ajena que lloriqueaba suavemente. Matteo me miró desde su altura, con esa sonrisa torcida que usaba para encantar a los inversores incautos, pero sus ojos tenían el brillo frío del desprecio absoluto. No había calidez, ni gratitud, solo una barrera física y moral que él estaba erigiendo en el último segundo. La humillación fue diseñada para ser un espectáculo público, en este espacio semipúblico, donde la élite de la ciudad comenzaba a congregarse. Matteo se inclinó ligeramente hacia mí, invadiendo mi espacio personal, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente baja para parecer íntima, pero lo suficientemente proyectada para que los que estaban cerca escucharan su sentencia. Con una mano, detuvo el cochecito contra mis rodillas, usándolo como un escudo y un arma al mismo tiempo. «Isabel, no te confundas», siseó, borrando cualquier rastro de cortesía familiar. «Tu cheque pagó la fiesta, es verdad, pero tu imagen no encaja con mis socios ni con la estética que estamos vendiendo hoy. Tu lugar hoy es aquí fuera, cuidando a los niños, no como invitada de honor en la mesa principal. No queremos que tu historia de costurera manche la foto oficial». Sus palabras cayeron como ácido, intentando corroer mi autoestima justo allí, en la entrada del evento que yo financiaba. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, no por vergüenza, sino por una indignación volcánica que tuve que contener, apretando la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Miré a mi alrededor y vi a Roberto y Luis, 2 camareros que habían trabajado en mis eventos durante más de una década. Ambos bajaron la cabeza, avergonzados de ser testigos de cómo la matriarca era tratada como servicio doméstico. Más al fondo, cerca de la fuente de cristal, la madre de Matteo, una mujer que jamás había trabajado, un día en su vida soltó una risa aguda y tintineante, levantando su copa de champán en nuestra dirección como si brindara por mi caída. Esa risa fue el sello final. Matteo no solo quería apartarme, quería borrarme, quería mi dinero, mi influencia y mi hija, pero me quería a mí, invisible, reducida a una abuela dulce y senil que cambia pañales en el pasillo mientras los adultos hacen negocios con mi patrimonio. Sin embargo, Matteo cometió el error fatal de subestimar a una mujer que construyó un imperio desde una máquina de coser en un sótano húmedo. Respiré hondo, inhalando el aroma de las flores que pronto serían testigos de su destrucción, y esbocé una sonrisa gélida, tan afilada como mis tijeras de corte. Llevé mi mano a la solapa de mi vestido y acomodé lentamente mi broche de rubí, un gesto deliberado para mostrar que mis manos no temblaban.
Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada vacía con una intensidad que lo hizo parpadear por una fracción de segundo. «Entiendo perfectamente mi posición, querido», dije con un tono sereno, casi maternal, pero cargado de veneno. «Espero que tú entiendas la tuya cuando den las 5 y la realidad te golpee más fuerte que este cochecito». Mi voz no se quebró. Fue una sentencia de muerte financiera pronunciada en un susurro elegante. Saqué mi teléfono del bolso de mano, un movimiento que él interpretó seguramente como sumisión o distracción, quizás pensando que llamaría a un taxi para irme o para llorar con alguna amiga. Pero mis dedos se movieron con la precisión de un cirujano sobre la pantalla iluminada. Abrí la aplicación de mi banco, donde los números brillaban con la luz de la verdad. Allí estaba, la transferencia programada final para los proveedores del banquete y, más importante, el depósito de garantía para la cuenta conjunta que él tanto codiciaba. Con un toque suave, casi imperceptible, deslicé el dedo sobre la opción que decía «Transferencia programada», «Cancelar», el mensaje de confirmación, «Operación anulada». Parpadeó en rojo por un instante, un pequeño semáforo que detenía su futuro. Le mostré la pantalla rápidamente, como quien revisa la hora, asegurándome de que viera el color rojo, aunque sabía que su arrogancia le impediría entender el significado completo hasta que fuera demasiado tarde. Guardé el teléfono con calma y posé mis manos sobre el manillar del cochecito. Mateo sonrió, creyendo que había ganado, que me había domado como a una empleada desobediente. No tenía idea de que, al aceptar cuidar a ese niño ajeno, yo estaba liberando mis manos de la responsabilidad de salvarlo a él. Mientras mecía suavemente el cochecito, mi mente voló hacia el vestido de novia. $19,000, un diseño exclusivo importado de Italia, con encaje chantilly y perlas bordadas a mano, una obra maestra que yo había pagado con gusto para mi Emilia. Mateo veía ese vestido como un trofeo, un accesorio más para su puesta en escena de éxito. Pero yo sabía algo que él ignoraba. Según la cláusula 4b del contrato que firmé con Francesca, ese vestido seguía siendo legalmente mío hasta que se consumara el acto nupcial. Él veía tela, yo veía una soga. La madre de Mateo volvió a reír al fondo, y él se dio la vuelta para unirse a la fiesta, ajustándose los gemelos de oro que también habían salido de mi bolsillo. Me dejó allí, en el vestíbulo, relegada al papel de niñera. «Disfruta de la fiesta, Isabel. Trata de no hacer ruido», me lanzó por encima del hombro sin mirarme. Lo vi alejarse, caminando con esa seguridad frágil de quien camina sobre hielo fino, pensando que es hormigón. No sabía que el hielo ya se había roto. Miré el reloj de la pared. Eran las 2 de la tarde. Tenía exactamente 2 horas para desmantelar la vida de este parásito, capa por capa, dólar por dólar. La venganza fría no era solo una frase, era un plan de negocios, y yo estaba a punto de ejecutar la auditoría más dolorosa de su vida. Me senté en un banco de terciopelo cerca de la entrada, con el cochecito a mi lado, y cerré los ojos por un momento. No para dormir, sino para recordar cada centavo, cada sacrificio, cada noche sin dormir que me había llevado a este momento. Necesitaba esa ira. Necesitaba recordar el peso de mi pasado para tener la fuerza de destruir su futuro. La humillación de hoy no era nueva. Era el eco de años de ser subestimada. Pero mientras él brindaba con champán francés dentro del salón, yo comencé a rebobinar la cinta de mi memoria, volviendo a los días en que mis manos sangraban para que mi hija pudiera tener un futuro que este hombre estaba intentando robar. La niñera había comenzado su turno, pero el bebé que iba a llorar al final del día no sería el que estaba en el cochecito. Mientras el murmullo de la fiesta crecía detrás de las puertas cerradas, bajé la vista hacia mis manos descansando sobre el manillar del cochecito. La piel estaba suave ahora, cuidada con cremas caras, pero si cerraba los ojos, aún podía sentir el latido, constante y doloroso en las yemas de mis dedos, el fantasma de las agujas que me habían perforado 1000 veces. El olor a lirios del vestíbulo se desvaneció en mi memoria, reemplazado por el aroma metálico del aceite de máquina y el polvo de tela acumulado en mi pequeño taller subterráneo. Aquel sótano sin ventanas fue mi hogar durante 15 años interminables,
donde el tiempo no se medía en horas, sino en dobladillos y costuras invisibles. No era la empresaria respetada de hoy, era Isabel, la viuda que cosía para que a su hija no le faltara el padre, que la vida le arrebató demasiado pronto. Recuerdo con una claridad hiriente las noches de 1998, cuando el reloj de pared marcaba las 4 de la madrugada y mis ojos ardían como si tuvieran arena. Durante más de 5.400 días, mi rutina fue un castigo autoimpuesto. Levantarme a las 6 para preparar el desayuno de Emilia y acostarme a las 4, después de terminar los encargos de urgencia. Cada vestido de fiesta que cosía para las mujeres ricas de la ciudad pagaba una fracción de los libros de texto, las clases de inglés y la matrícula universitaria de mi hija. Mis dedos se deformaron, desarrollando callos tan duros que perdí la sensibilidad al tacto suave, sacrificando mi propia delicadeza para que Emilia pudiera tener manos de pianista, manos que nunca tuvieran que sangrar por dinero. Todo ese esfuerzo titánico, cada centavo ahorrado en latas de galletas escondidas, tenía un solo propósito: darle a Emilia la libertad de elegir su destino. Sin embargo, el destino que ella eligió tenía nombre y apellido: Matteo Ricci. Al principio, él parecía el príncipe que justificaba mis años de esclavitud ante la máquina de coser, pero pronto, las grietas en su armadura dorada comenzaron a mostrar la podredumbre. La primera señal de alarma no fue un grito, sino un susurro desesperado en mi sala de estar hace 3 años. Matteo llegó llorando, confesando una pequeña indiscreción financiera. No era pequeña. Eran $28.000 en deudas de juego clandestino, una cifra que él pronunció con la cabeza baja, mientras Emilia sollozaba a su lado, rogándome que lo salvara de los hombres peligrosos que lo amenazaban. Esa noche, mi corazón de madre traicionó a mi cerebro de financiera. Para cubrir ese agujero negro de $28.000, tuve que deshacerme de mi mayor seguridad a largo plazo: un terreno de 500 metros cuadrados en la zona de mayor plusvalía de la ciudad. Era mi plan de retiro, la tierra donde soñaba construir una casa pequeña para mi vejez, con un jardín para mis nietos. Lo vendí en una operación relámpago, perdiendo casi el 20% de su valor real por la urgencia, solo para limpiar el historial de un hombre que juró, con lágrimas en los ojos y la mano sobre la Biblia, que nunca más volvería a tocar un naipe o una apuesta deportiva. Firmé la escritura de venta sintiendo que me arrancaban un pedazo de piel, pero lo hice por la paz de mi hija. «Voy a cambiar, Isabel, te lo prometo por mi vida», me dijo él aquel día, abrazándome con una fuerza que entonces interpreté como gratitud y ahora reconozco como manipulación. Pero el cambio que prometió fue una metamorfosis venenosa. En lugar de volverse humilde y trabajador, Matteo utilizó ese rescate como una señal de que yo era su red de seguridad inagotable. En los meses siguientes, comenzó una campaña silenciosa y perversa para aislar a Emilia. Cada vez que yo pedía ver los recibos de las supuestas inversiones que hacía con el dinero que le prestaba, él le decía a mi hija que yo era una controladora obsesiva, que no confiaba en su talento. «Tu madre quiere castrarme empresarialmente», le susurraba, convirtiendo mi prudencia fiscal en un ataque personal contra su hombría. La manipulación emocional se tradujo en una sangría financiera constante, bajo el disfraz de emprendimiento. Matteo fundó una consultora fantasma que requería inyecciones de capital mensuales para gastos operativos que nunca se detallaban. Yo, atrapada entre el miedo a perder a mi hija y la esperanza de que el negocio despegara, seguí firmando cheques. Pagué reformas de oficinas que nunca visité. Compré equipos informáticos de última generación que nunca vi encendidos y cubrí nóminas de empleados que sospecho nunca existieron. Cada vez que intentaba cerrar el grifo, Emilia aparecía con ojos llorosos, repitiendo el guión que él le había escrito. «Mamá, si no lo apoyas ahora, todo se derrumbará, justo cuando está a punto de triunfar». Hice un balance mental rápido, una contabilidad dolorosa que me heló la sangre allí mismo en el vestíbulo del club. En los últimos 3 años, había transferido a las cuentas de Matteo y Emilia un total de $145.000. 145.000.
Esa cifra no incluía los regalos menores ni las cenas. Era capital puro y duro, extraído de las ganancias de mis boutiques, dinero generado por mi trabajo real y tangible, desperdiciado en sus fantasías de grandeza. Había financiado su estilo de vida, su coche, sus trajes y su falsa reputación de hombre de negocios exitoso, todo mientras él socavaba mi autoridad y me pintaba como la villana de la historia ante mi propia hija. Y luego llegó el golpe de gracia, la cereza podrida sobre este pastel de mentiras, el vestido de novia. Hace 6 meses, Emilia y yo viajamos a Milán. Ella se enamoró de un diseño exclusivo, una pieza arquitectónica de seda y cristales. El precio en la etiqueta era de $19,000. Mis instintos gritaron «no», pero al verla salir del probador, radiante, con esa esperanza pura en la mirada que yo tanto había luchado por proteger, saqué mi tarjeta negra. Mateo no estaba allí, por supuesto, pero se aseguró de presumir ante sus amigos que ellos habían traído un vestido de alta costura, apropiándose del mérito de una compra que equivalía al salario anual de 2 de mis empleados. Pagué el vestido con una transferencia internacional, inmediata, asegurándome de que todo estuviera perfecto. $19,000 por una prenda que se usaría una sola vez. En ese momento pensé que estaba comprando la felicidad de mi hija. Ahora, sentada fuera de la boda, me daba cuenta de que había pagado $19,000 por el disfraz de una víctima. Mateo veía ese vestido como un derecho adquirido, una prueba más de que yo era simplemente una billetera con piernas. No tenía idea de que, al firmar ese contrato en la boutique Pamphos Francesca Moretti, yo había leído la letra pequeña que él, en su arrogancia, jamás se molestó en revisar. La indignación que sentía ahora no era caliente y explosiva como la pólvora. Era fría y pesada como el acero. Recordé las horas extras, los dedos pinchados, el terreno vendido, los cheques firmados bajo presión emocional. Todo ese sacrificio. ¿Para qué? ¿Para que este hombre me bloqueara la entrada y me diera un cochecito de bebé ajeno? La imagen de Mateo empujando el carrito hacia mí se superpuso con la imagen de mí misma cosiendo a las 4 de la mañana. La diferencia era que yo había trabajado por amor y él estaba actuando por codicia. La deuda moral que él tenía conmigo era impagable, pero la deuda financiera, esa sí la iba a cobrar hoy, con intereses punitivos. Miré hacia la puerta cerrada del salón. Dentro, Mateo estaba probablemente bebiendo el champán que yo pagué, riendo con los socios a los que intentaba impresionar con el dinero que me había robado, emocionalmente. Creía que la abuela Dulce se quedaría quieta, aceptando su papel de niñera sumisa. Se equivocaba. La mujer que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza y a 15 años de trabajo forzado, no iba a ser derrotada por un yerno narcisista con un traje prestado. Me levanté del banco, dejando el cochecito asegurado con el freno. Tenía 120 minutos para desmontar su farsa. El pasado me había dado la resistencia. El presente me daba la oportunidad. Y yo nunca, jamás, desperdiciaba una oportunidad. Mi teléfono vibró en mi bolso, sacándome de mis recuerdos. Era el primer paso de mi contraataque. La nostalgia se evaporó, dejando paso a la estrategia pura. Ya no era la madre sacrificada que vendía terrenos para tapar errores. Ahora era la auditora que venía a cerrar el negocio fraudulento que era el matrimonio de mi hija. Respiré hondo, alisé mi falda y me preparé para entrar en la fase de descubrimiento. Las pruebas estaban ahí, esperando ser desenterradas, y yo tenía la pala perfecta para hacerlo. El tiempo de coser había terminado. Era hora de cortar. Me refugié en un pequeño rincón del vestíbulo, oculto tras una columna de mármol y un arreglo floral gigantesco de hortensias blancas que habían costado $1,500. Necesitaba un centro de operaciones improvisado, lejos de las miradas burlonas de la familia de Mateo, para comenzar mi autopsia de su vida financiera. No tuve que esperar mucho para que apareciera mi primera pieza clave. Francesca Moretti, la dueña de la boutique de lujo donde compramos el vestido, entró por las puertas giratorias con la elegancia de una generala en tiempos de paz que sabe que la guerra es inminente. Llevaba una carpeta de cuero negro bajo el brazo y, al verme relegada cerca del guardarropa, sus ojos expertos escanearon la situación en un segundo.
No necesitó que le explicara la humillación. La vio en mi postura y en la ausencia de mi lugar en la recepción. Se acercó sin saludar, protocolariamente, yendo directo al grano como la mujer de negocios que era, y deslizó su tablet sobre la mesa auxiliar de cristal frente a mí. «Isabel, revisé los términos como pediste por teléfono hace 10 minutos», susurró Francesca, tocando la pantalla con una uña perfectamente manicurada. La luz azulada del dispositivo iluminó su rostro serio mientras abría el archivo PDF del contrato de compraventa nupcial Ne Corjo 8940. Hizo zoom sobre la cláusula 4B, un párrafo denso y en letra pequeña que la mayoría de las novias ignoran cegadas por la emoción del tul y la seda. El texto legal brillaba con una claridad irónica. La prenda descrita, vestido modelo Sognio veneciano, valor 19.000, permanece bajo la titularidad legal del comprador financiero, Isabel Fontana, en concepto de depósito de uso, hasta la consumación oficial de la ceremonia religiosa y civil. En caso de cancelación, disputa o falta de pago de accesorios, el titular reserva el derecho de recuperación inmediata del activo textil. Francesca me miró con una ceja arqueada. Ambas sabíamos que Mateo, en su prisa por aparentar riqueza, jamás había leído este documento. Para él, el vestido era un regalo. Para la ley, era un préstamo condicionado que yo podía revocar. Leí la cláusula 2 veces, saboreando cada palabra técnica como si fuera poesía vengativa. La recuperación inmediata del activo textil no era solo una frase legal, era mi llave maestra. Si el vestido no era de Emilia, y mucho menos de Mateo, entonces ellos no tenían derecho a retenerlo si yo decidía retirar mi patrocinio en tiempo real. Miré a Francesca y asentí lentamente, sintiendo por primera vez en la tarde que el poder regresaba a mis manos. «Es perfecto, Francesca. Mantén el equipo de logística en espera. Si esto escala, no quiero discusiones. Quiero una extracción quirúrgica», le indiqué con voz firme. Ella cerró la funda de la tablet con un golpe seco, que sonó como un martillazo de juez, y se retiró discretamente hacia el bar, dejándome con la primera evidencia tangible de que su boda de ensueño estaba construida sobre un contrato de alquiler que yo controlaba. Pero el vestido era solo la superficie estética. Necesitaba encontrar la podredumbre estructural. Saqué mi propio teléfono móvil, un modelo de última generación que Mateo solía burlarse, diciendo que era demasiada tecnología para una abuela, y abrí la aplicación de auditoría bancaria de mi empresa. Aunque había separado mis cuentas personales de las de la pareja, mi nombre seguía figurando como avalista en su cuenta mancomunada de gastos del hogar, una medida de seguridad que insistí en mantener a cambio de prestarles el dinero para el depósito de su apartamento. Ingresé mis credenciales biométricas y la pantalla cargó el historial de transacciones de las últimas 48 horas. Mis ojos se dirigieron inmediatamente a una salida de fondos marcada en rojo, una transferencia de $12.000 realizada ayer a las 17:00 horas. El concepto decía «Pago proveedor catering extra», pero algo en la nomenclatura no encajaba con los contratos que yo misma había revisado la semana pasada. Pulsé sobre el detalle de la transacción para expandir la información digital. El destinatario no era ninguna empresa de catering conocida, sino una cuenta mercantil abreviada como Lujo Antiempo S.A. Hice una búsqueda rápida en el navegador, cruzando el número de identificación fiscal del receptor. El resultado apareció en menos de 3 segundos. Era una tienda de empeños y reventa de relojes de segunda mano en el centro de la ciudad, un lugar conocido por mover mercancía de dudosa procedencia y réplicas de alta gama. Mateo había sacado $12.000 de la cuenta destinada a la futura hipoteca para comprarse algo en una tienda de empeños el día antes de su boda. Mi corazón se aceleró, no por sorpresa, sino por la confirmación de su estupidez. ¿Un reloj? ¿Había robado el dinero de su futura casa para lucir un reloj falso en su muñeca mientras me humillaba? Amplié la búsqueda y encontré una publicación en el perfil social de la tienda, subida hacía 16 horas. Cliente VIP satisfecho con su nuevo Rolex Submariner, réplica AAA Suiza. Gracias, señor R, por la confianza. La foto mostraba una muñeca con una camisa que reconocí al instante
y el reloj brillando ostentosamente. Era la prueba definitiva de su prioridad. La apariencia sobre la seguridad. $12,000 quemados en un objeto de vanidad fraudulenta. Dinero que yo había transferido pensando que aseguraba el techo de mi hija. Hice una captura de pantalla, guardando la imagen y el registro bancario en una carpeta segura llamada Evidencias. La implicación práctica era devastadora. Mateo no solo era un mal gestor, era un ladrón doméstico que saqueaba el patrimonio familiar para alimentar su ego. Pero si había gastado el dinero de la hipoteca, ¿qué había pasado con el alquiler actual? La respuesta a esa pregunta llegó físicamente 5 minutos después, en la forma de un mensajero motorizado que entró al vestíbulo con aspecto desorientado, buscando a alguien en la recepción vacía. Llevaba un sobre de papel manila grueso, con sellos oficiales de color rojo urgente. Me levanté del banco e intercepté su camino antes de que pudiera llegar al coordinador de la boda. «Buenos días, soy Isabel Fontana, la suegra del novio y organizadora del evento. ¿Eso es para Mateo Ricci?», pregunté con mi mejor voz de autoridad matriarcal. El chico, intimidado por mi tono y mi vestido de seda, asintió y me entregó el sobre sin pedir identificación, aliviado de deshacerse de la entrega. «Es una notificación certificada, señora. Intentaron entregarla en su domicilio 3 veces, pero no había nadie. Dijeron que era urgente para hoy». Sostuve el sobre en mis manos, sintiendo el peso del papel oficial. El remitente era Juzgado Civil No. 4. Ejecuciones hipotecarias y desalojos. Mi estómago dio un vuelco. No esperé a pedir permiso. Rasgué el borde del sobre, con un movimiento preciso, sacando el documento doblado en tríptico. Lo desdoblé allí mismo, bajo la luz de la lámpara de araña del hall. Era una notificación de despejo inminente con fecha de hoy. El texto legal declaraba que el contrato de arrendamiento del apartamento donde vivían Mateo y Emilia estaba rescindido por falta de pago durante los últimos 4 meses. La deuda acumulada, con intereses y multas, ascendía a $8,400. Mis ojos recorrieron las fechas. Coincidían exactamente con los meses en que yo le había dado a Mateo cheques personales para adelantar el alquiler del año. La hoja tembló ligeramente en mis manos. Él se había embolsado el dinero del alquiler durante 4 meses. Todo ese tiempo, mi hija había estado viviendo en una casa que estaba a punto de perder, creyendo que su marido era un proveedor responsable. La implicación era brutal. A partir de mañana lunes, si no pagaban, los muebles estarían en la calle. Mateo planeaba irse, de luna de miel a Bora Bora, un viaje que también pagué yo, mientras dejaba que desalojaran su hogar, probablemente planeando culpar a un error administrativo a su regreso. Doblé el documento con cuidado, alisando los bordes afilados, y lo guardé en mi bolso junto a la tablet. Tenía el robo del reloj y el desalojo. Financieramente, estaba muerto, pero necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición moral. Necesitaba saber si mi hija era solo una víctima financiera o algo peor. Miré hacia el Last Stores, área del guardarropa, donde los invitados habían dejado sus abrigos y pertenencias. Sabía que Mateo, en su paranoia por controlar todo, había dejado su maletín de negocios allí, custodiado por el personal. Me acerqué al mostrador. La chica encargada, una joven llamada Sofía a la que yo había conseguido el trabajo temporal, me sonrió nerviosa. «Señora Isabel, lo siento mucho por lo de la entrada», empezó a decir. La interrumpí con un gesto suave. «No te preocupes, cariño. Necesito un favor. Rápido. Mi yerno olvidó su tablet en el maletín marrón y necesita una presentación para los votos. ¿Me permites sacarla un segundo?». Mentí con una fluidez que me sorprendió. Sofía, confiando en mí ciegamente, me trajo el maletín de cuero gastado de Mateo. Abrí el maletín sobre el mostrador. Dentro había un desorden de papeles arrugados, pero allí estaba el iPad Pro que yo le había regalado en Navidad para impulsar su consultora. Lo encendí. La pantalla de bloqueo me pidió un código. Probé con la fecha de nacimiento de Emilia. Error. Probé con su propia fecha de nacimiento. Error. Entonces recordé su narcisismo. Probé 1,000, la cantidad que él siempre decía que quería ganar por hora. Nada. Respiré hondo y probé la fecha en que nos conocimos. El día que él creyó haber ganado la lotería conmigo.
0412. El dispositivo se desbloqueó. Sonreí con amargura. Su seguridad dependía de los hitos de su conquista sobre mi dinero. La interfaz se abrió y las notificaciones de WhatsApp Web empezaron a caer en cascada, sincronizándose con su teléfono que debía tener en el bolsillo dentro del salón. Ignoré los grupos de amigos y las felicitaciones vacías. Fui directo a un chat archivado con un nombre que me heló la sangre. Socio inversor. No contestar. La foto de perfil no era un logo de empresa, sino la clavícula de una mujer con un tatuaje de mariposa. Abrí la conversación. No había hojas de cálculo ni planes de negocio. Había fotos íntimas, planes de viaje para una luna de miel paralela en 2 meses y burlas crueles sobre el peso de Emilia. Pero lo peor estaba al final. Un archivo de audio enviado hacía solo 20 minutos, probablemente desde el baño del salón. Conecté mis auriculares inalámbricos para que nadie más oyera la inmundicia. Le di al play. La voz de Mateo sonó clara, con ese tono arrastrado y confiado que usaba cuando creía que nadie lo vigilaba. «Aguanta, amor. Ya casi termina este circo. Solo firmo el acta. Nos vamos de viaje. Y al volver, internamos a la vieja en un asilo alegando demencia senil. Ya tengo al médico pagado. Con ella fuera de juego, controlo las cuentas de la empresa y el dinero es nuestro. Emilia firmará lo que yo le ponga delante. Es una mosquita muerta. Te veo en el hotel a las 12. El audio terminó con el sonido de una cisterna y una risa seca. Me quedé petrificada, sintiendo cómo el frío del mármol subía por mis piernas. Internamos a la vieja. Demencia senil. No solo quería mi dinero, quería anularme, como ser humano, encerrarme para robarme la vida que construí con mis manos sangrantes. Y mi hija, mi pobre Emilia, era descrita como un daño colateral, una mosquita muerta, útil solo para firmar cheques. Sentí una náusea violenta, pero la reprimí al instante. No había espacio para el vómito, solo para la ejecución. Guardé el audio, enviándome una copia a mi nube personal y a la de Francesca. Esta no era solo una prueba de infidelidad, era una confesión de conspiración criminal. Cerré el iPad y lo devolví al maletín, asegurándome de que quedara exactamente como estaba. Le di las gracias a Sofía con una sonrisa que no llegó a mis ojos y me alejé del guardarropa. Tenía 4 clavos para su ataúd, el contrato del vestido, el robo de los $12,000, la orden de desalojo y la grabación de su plan maestro. Mi indignación contenida se había transformado en una claridad nuclear. Ya no era una abuela dolida, era el fiscal, el juez y el verdugo. Miré mi reloj. Eran las 2:40. Faltaban 20 minutos para que empezara la ceremonia oficial. Tenía las armas, pero necesitaba un soldado infiltrado, alguien que pudiera llevar la verdad literalmente pegada a la piel. Mi mirada se dirigió hacia el pasillo que llevaba al camarín de la novia, donde Emilia estaría retocándose el maquillaje, ignorante de que su vida era una mentira de $19,000. Era el momento de ejecutar el plano silencioso. Caminé hacia allá, mis tacones sonando ahora no como pasos, sino como la cuenta regresiva de una bomba. La piedad se había quedado en el cochecito de la entrada. Lo que entraba al vestuario era justicia pura y dura. Al llegar a la puerta del camarín, vi a 2 damas de honor cuchicheando. Al verme, se callaron. ¿Puedo ver a mi hija un momento a solas?, pregunté. No fue una petición, fue una orden envuelta en seda. Ellas asintieron y salieron apresuradamente. Puse la mano en el pomo dorado de la puerta. Al otro lado estaba Emilia, la niña por la que cosí hasta el sin amanecer. Iba a romperle el corazón ahora para salvarle la vida después. Respiré hondo. Toqué el broche de rubí una vez más para darme fuerza y empujé la puerta. La fase de descubrimiento había terminado. La fase de ataque estaba a punto de comenzar. Cerré la puerta del camarín de mi hija con un giro suave pero definitivo de la llave. Un sonido metálico que separó el mundo de fantasía nupcial del mundo real que yo traía en mi bolso. El aire dentro de la habitación estaba cargado de laca, peonías y esa ansiedad eléctrica típica de las novias, pero debajo de todo eso, olí el miedo. Emilia estaba sentada frente al espejo de 3 cuerpos, envuelta en esa montaña de tul y encaje de $19,000 que ahora me parecía una prisión de seda. Al verme entrar,
Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y pánico, y noté cómo sus manos temblaban ligeramente al intentar ajustar un pendiente. «Mamá, Mateo dijo que te habías ido, que estabas cansada», murmuró, repitiendo la mentira que él le había implantado. La miré a través del reflejo del espejo, viendo no a la mujer adulta que estaba a punto de casarse, sino a la niña que yo había protegido de todo mal, excepto de este. Me acerqué lentamente, posando mis manos sobre sus hombros desnudos, sintiendo la tensión en sus músculos. «No estoy cansada, Emilia. Estoy despierta. Y necesito que tú también despiertes ahora mismo», dije con una voz que no admitía réplicas, una voz que no había usado desde que ella era adolescente. Giré su silla para que me mirara directamente a los ojos, ignorando la protesta de la maquilladora a la que despedí con un gesto severo de la mano. Emilia intentó apartar la mirada, buscando una salida, pero la retuve con suavidad. No había tiempo para preámbulos suaves, ni para amortiguar el golpe. Saqué el primer documento de mi bolso, la notificación de desalojo con el sello rojo brillante del juzgado, y la puse sobre su regazo, encima de la tela inmaculada del vestido. El contraste entre el papel legal sucio y la seda blanca fue violento. «Lee esto. No es una tarjeta de felicitación. Es la realidad de tu matrimonio antes de que empiece. Mañana lunes no tendrás hogar», sentencié, observando cómo su rostro perdía el poco color que le quedaba. Emilia tomó el papel con dedos torpes, sus ojos escaneando las líneas legales que detallaban la deuda de $8,400 y los 4 meses de impago. «No puede ser. Mateo dijo que pagó el año completo con el cheque que le diste», balbuceó, la negación luchando contra la evidencia impresa. Le expliqué con frialdad clínica, como si estuviera auditando a un extraño, que el dinero que yo le había dado para asegurar su techo había desaparecido en el aire. Le mostré las fechas de los cheques cobrados y cómo coincidían con los meses impagos en el registro del juzgado. Vi cómo la primera grieta aparecía en su fe ciega, una fisura dolorosa pero necesaria. «Él te ha estado mintiendo, hija. Mientras tú elegías cortinas, él estaba recibiendo cartas de desahucio que escondía antes de que llegaras a casa. Pero el dinero no desapareció, simplemente cambió de forma», añadí, preparando el terreno para la siguiente estocada. Desbloqueé mi tablet y abrí la imagen del reloj falso y la transacción de $12,000 a la casa de empeños Lujo Antiempo S.A. Puse la pantalla frente a su rostro, obligándola a ver la vanidad de Mateo cuantificada en cifras robadas. «Aquí está tu alquiler, Emilia. En su muñeca. Un reloj falso comprado con el dinero de tu seguridad. Él prefiere parecer rico ante sus amigos por unas horas que asegurarse de que su esposa tenga un lugar donde dormir mañana». Emilia soltó un sollozo ahogado, llevándose una mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, amenazando con arruinar el maquillaje profesional que había tardado 2 horas en aplicarse. Pero yo no le ofrecí un pañuelo todavía. El dolor era la única medicina que podía curar su ceguera. Necesitaba que sintiera la rabia, no solo la tristeza. La tristeza paraliza, pero la rabia moviliza. Y yo necesitaba un soldado, no una viuda anticipada. «Eso es solo dinero, mamá». Quizás se equivocó, quizás quería impresionarme. Intentó justificar, su voz rompiéndose en pedazos. Era el último mecanismo de defensa de una víctima de abuso psicológico, tratando de racionalizar lo irracional. Sabía que tenía que usar la opción nuclear. Conecté el audio que había extraído del iPad de Mateo al Samtes, pequeño altavoz Bluetooth que siempre llevaba en mi bolso para conferencia. «Escucha bien, Emilia. Escucha cómo te llama el hombre al que le vas a entregar tu vida en 30 minutos». Presioné el botón de reproducción. La voz de Mateo llenó el pequeño camarín, clara y repugnante, rebotando en los espejos. Las palabras «mosquita muerta», «internar a la vieja» y «demencia senil» flotaron en el aire como gas tóxico. Vi el momento exacto en que el corazón de mi hija se rompió. No en 2, sino en 1000 fragmentos irreparables. Emilia se quedó paralizada. El sonido de la risa de Mateo y la cisterna del baño resonando en sus oídos. La imagen de su prometido conspirando con una amante para encerrar a su madre en un asilo y robarle la herencia fue demasiado para procesar.
Se levantó de la silla tambaleándose, arrancándose el velo de la cabeza como si le quemara la piel. «Me va a encerrar, te va a encerrar», susurró, el horror reemplazando a la tristeza. Me acerqué y la abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con una mezcla de llanto y furia volcánica. La dejé llorar exactamente 60 segundos. Luego la separé de mí y le sequé las lágrimas con mis pulgares, manchándome de rímel negro. «No llores más. Las lágrimas no recuperan el dinero ni la dignidad. Él cree que eres una mosquita muerta. Él cree que soy una vieja senil. Vamos a demostrarle que somos tus peores pesadillas». El plan que le propuse requería una valentía que ella no sabía que tenía, pero que yo estaba dispuesta a prestarle. Le expliqué la cláusula 4B del vestido y mi intención de retirarlo públicamente. Pero para que el golpe fuera mortal, ella tenía que ser parte activa de la demolición. «No puedes casarte con él, eso está claro, pero puedes salir de aquí huyendo, o puedes salir de aquí ganando», le dije mirándola fijamente. Le hablé del debajo, de lo que realmente importaba. Saqué de mi bolso la ropa que siempre llevaba para emergencias, en mis viajes de negocios. Un conjunto negro básico, ajustado y digno, una especie de armadura urbana. Y junto a él, un pequeño dispositivo negro con una luz roja parpadeante. Un micrófono de solapa profesional de alta ganancia. «Si te pones esto, todo el mundo sabrá quién es él realmente. No tendrás que decir ni una palabra. Su propia voz lo condenará». Emilia miró el vestido de novia, ese gigante blanco que ahora parecía un cadáver en la habitación, y luego miró el conjunto negro y el micrófono. Hubo un silencio de 10 segundos, el tiempo que le tomó matar a la niña ingenua dentro de ella y dejar nacer a la mujer furiosa. Asintió lentamente, con una determinación fría que me recordó a mí misma hace 30 años. «Ayúdame a quitarme esto», dijo. Entre las dos, desabrochamos los infinitos botones del vestido de alta costura. Debajo de la falda voluminosa, le ayudé a ponerse el atuendo negro, que quedaba oculto como un secreto de guerra. Con cinta adhesiva médica, pegué el micrófono en el centro de su pecho, justo encima del corazón, asegurándome de que estuviera encendido y transmitiendo. Volvimos a poner el vestido de novia encima. Por fuera, era la novia perfecta. Por dentro, era un caballo de Troya cargado de explosivos. Salí del camarín a las 14:45, dejando a Emilia retocándose el maquillaje con manos firmes. Mi papel de madre consoladora había terminado. Ahora retomaba mi rol de estratega general. El pasillo estaba vacío, lo que me permitió sacar mi teléfono y marcar el número de Francesca Moretti. Contestó al primer tono. «Estamos en posición, Isabel. Tengo a 2 agentes de seguridad privada en la entrada de servicio y al equipo de logística con las fundas protectoras listos detrás del altar», informó con eficiencia militar. Le confirmé que la extracción estaba aprobada y que la señal sería mi intervención verbal. «Asegúrate de que el terminal de punto de venta tenga batería llena. Quiero que el sonido de su tarjeta rechazada se escuche hasta en el estacionamiento», ordené, visualizando la escena con macabra satisfacción. Mi siguiente llamada fue a Roberto Valladares, mi gerente de cuentas corporativas en el banco, un hombre que me debía su carrera por haberle confiado mis activos cuando nadie más lo hizo. «Roberto, es hora. Ejecuta el protocolo de bloqueo de seguridad en todas las tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta principal y a la cuenta mancomunada Richie Fontana. Código de autorización, Justicia 77». Dicté mientras caminaba hacia la zona del Funtosis Jardín. Escuché el tecleo frenético al otro lado de la línea. «Entendido, doña Isabel. Las tarjetas Black y Platinum están siendo congeladas en este instante por sospecha de fraude. Cualquier intento de transacción será denegado y se enviará una alerta de incautación. El saldo disponible ahora es 0. Colgué con una sonrisa. Mateo estaba a punto de descubrir que su billetera mágica se había convertido en un pisapapeles de plástico. A las 15 horas, me dirigí a la cabina de control de Motion Dismiage, sonido, ubicada discretamente detrás de unos arbustos ornamentales. El técnico, un joven contratado por la empresa de eventos, me miró sorprendido. No necesité sobornarlo, simplemente usé mi autoridad de la mujer que firma el cheque de tu jefe.
Le entregué un pequeño receptor inalámbrico que estaba sincronizado con el micrófono que latía en el pecho de Emilia. Hubo un cambio en el programa. Cuando yo haga una señal con la mano derecha, cortas la música de los violines y subes el fader de este canal al máximo. Es una sorpresa para el novio, una dedicatoria especial de la novia. Mentí con una dulzura venenosa. El chico, asumiendo que era un gesto romántico, conectó el receptor a la consola principal y probó el nivel. La aguja del búmetro saltó rítmicamente. Era el latido del corazón de mi hija, amplificado y listo para tronar. Me deslicé fuera de la cabina y busqué un punto de observación elevado en la terraza lateral. Desde allí podía ver a Mateo abajo, en el altar improvisado en Siemtes, el jardín, saludando a los invitados que comenzaban a llegar. Se veía relajado, riendo con sus amigos, consultando la hora en ese reloj falso que le había costado el techo de su futura esposa. Su ignorancia era casi insultante. Creía que yo me había ido a casa a llorar, que su amenaza había funcionado. No sabía que estaba rodeado. Por el norte, Francesca y sus guardias. Por el sur, el equipo de sonido preparado. En sus bolsillos, tarjetas de crédito muertas. Y caminando hacia él, una novia que portaba una grabación que lo destruiría socialmente. Era una emboscada perfecta, tejida con la misma paciencia con la que yo cosía dobladillos invisibles. A las 15:15, recibí la confirmación de mi abogado, el doctor Arango, a través de un mensaje de texto encriptado. Documentación revisada. La figura del usufruto vitalicio sobre la mansión es sólida. Él no tiene ningún derecho sobre la propiedad, aunque se case. Además, la denuncia por fraude y suplantación de identidad para el préstamo bancario ya está redactada y lista para presentarse ante la fiscalía el lunes a primera hora. Hoy es solo el espectáculo. Mañana es la cárcel. Guardé el teléfono, sintiendo una paz profunda. No solo le iba a quitar los juguetes, le iba a quitar la libertad. La justicia legal tardaría unos días, pero la justicia poética estaba programada para ocurrir en menos de 45 minutos. Desde mi posición, vi cómo los 200 invitados tomaban sus asientos en las sillas blancas, decoradas con cintas de raso. Había políticos locales, empresarios, socios del club y la familia extendida de Mateo, todos participando en la farsa. Me fijé especialmente en los supuestos inversores a los que Mateo quería impresionar. Eran hombres de negocios serios, gente que valoraba la reputación por encima de todo. Ser humillado frente a ellos sería la muerte civil de Mateo. Él contaba con mi dinero para validarse ante ellos. Hoy, mi dinero sería el martillo que destruiría su fachada. Me ajusté el chal. Sentí el peso de mi teléfono con las pruebas y comencé a bajar las escaleras hacia el jardín. No me sentaría en la primera fila. No todavía. Me quedaría de pie en la parte trasera, como una sombra alargada, esperando el momento exacto para materializarme. A las 15:30 hice una última verificación visual. Vi a Francesca Moretti asentir imperceptiblemente desde detrás de una columna, con sus 2 agentes de seguridad vestidos de civil, pero con una postura inconfundible. Vi al técnico, de sonido con los dedos sobre la mesa de mezclas, y vi a Mateo, que empezaba a mirar impaciente hacia la entrada nupcial, probablemente preocupado porque el retraso pudiera afectar el tiempo del cóctel. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso. «Disfruta tu ansiedad, querido», pensé. «Es lo único genuino que vas a sentir hoy». La brisa movió las flores y trajo el sonido de los violines tocando una melodía clásica, una banda sonora irónica para la carnicería financiera que se avecinaba. A las 15:45 saqué mi teléfono una última vez y abrí la aplicación bancaria. Refresqué la pantalla. El saldo de las tarjetas de Mateo aparecía ahora en gris, con la leyenda «bloqueado». Contactar al emisor. Era oficial. Si intentaba pagar incluso una botella de agua, sería rechazado. La trampa financiera estaba cerrada herméticamente. Me guardé el teléfono y crucé las manos delante de mí, adoptando esa postura de matrona serena que tanto le irritaba. La gente a mi alrededor murmuraba sobre la ausencia de la madre de la novia en el cortejo, pero yo me mantuve impasible, una estatua de sal que pronto cobraría vida. De repente, la música cambió. Los acordes de la marcha nupcial comenzaron a sonar,
anunciando la entrada de Emilia. Todos los invitados se pusieron de pie y giraron las cabezas. Mateo enderezó la espalda, componiendo su mejor sonrisa de ganador, esa sonrisa ensayada frente al espejo. Vi a mi hija aparecer al final del pasillo de alfombra blanca. Caminaba del brazo de mi hermano, que no sabía nada del plan. Emilia se veía pálida, casi etérea, pero sus ojos estaban fijos en Mateo con una intensidad que él interpretó como amor, y yo sabía que era odio puro. Debajo de ese vestido de ensueño, el micrófono estaba activo, captando el roce de la seda y su respiración agitada. El caballo de Troya había entrado en la fortaleza. Mientras Emilia avanzaba paso a paso hacia su verdugo, yo conté mentalmente la distancia. 20 metros, 10 metros, 5 metros. Mateo le tendió la mano, actuando el papel del novio enamorado a la perfección. Emilia tomó su mano, y vi cómo él le susurraba algo al oído. Probablemente una instrucción sobre cómo posar para las fotos. El técnico de sonido me miró, esperando la señal. Francesca dio un paso adelante desde las sombras. Mi pulso, curiosamente, estaba tranquilo. Había pasado años soportando, cediendo, pagando. Pero en ese momento, mientras el sacerdote abría su libro y carraspeaba para comenzar, supe que el tiempo de los sacrificios había terminado. El sacerdote comenzó con las palabras rituales, hablando del amor, la fidelidad y el respeto mutuo. Palabras que en boca de Mateo eran una herejía. Dejé que la ceremonia avanzara unos minutos, dejando que Mateo se confiara, que creyera que había logrado su objetivo. Llegaron al momento de los votos. Mateo sacó un papel y comenzó a leer promesas vacías con voz impostada. Miré mi reloj. Eran las 16 horas en punto. El sol estaba en su punto, más alto, iluminando la escena del crimen. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la tarde, y di un paso fuera de las sombras, entrando en el campo visual de todos. Avancé por el pasillo central, mis tacones clavándose en la alfombra blanca, rompiendo el protocolo y el silencio sagrado. Mateo me vio, y su sonrisa vaciló. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego con ira, probablemente preguntándose por qué la niñera había abandonado su puesto. Levanté la mano derecha, no para saludar, sino para dar la señal. El técnico de sonido cortó los violines de golpe. El silencio fue absoluto, denso y aterrador. Francesca y sus guardias salieron a la luz, flanqueando el altar. Mateo retrocedió un paso, confundido. «Señoras y señores», dije con una voz que no necesitó micrófono para ser escuchada en todo el jardín. «Lamento interrumpir la función, pero el cheque ha rebotado. La promesa del giro estaba cumplida. Ahora empezaba la caída». El silencio que siguió a mi interrupción fue más pesado que el aire húmedo del jardín. Los 200 invitados se giraron en sus sillas con un crujido sincronizado de telas caras, sus rostros componiendo un collage de conmoción y curiosidad morbosa. El sacerdote, un hombre acostumbrado a la solemnidad de los rituales, cerró su libro con un golpe seco, mirando de mí al novio con evidente confusión. Mateo se quedó congelado en el altar, con la mano aún suspendida en el aire donde había estado sosteniendo la de Emilia, pero sus ojos estaban fijos en mí con una mezcla de incredulidad y odio puro. No veía a su suegra. Veía un fallo en su matriz perfecta, una mancha en su lienzo blanco que necesitaba limpiar de inmediato. Dio un paso adelante, inflando el pecho en un intento instintivo de intimidarme físicamente desde la distancia. Pero los 20 metros de alfombra blanca entre nosotros parecían un campo minado que temía cruzar. Recuperando la compostura con la velocidad de un sociópata, Mateo forzó una risa que sonó más como un ladrido. Se volvió hacia la audiencia, abriendo los brazos en un gesto de impotencia, tratando de reclutarlos como aliados contra mí. Locura. «Damas y caballeros, me disculpo profundamente», proclamó, proyectando su voz con preocupación teatral. «Mi suegra ha estado sufriendo episodios últimamente. El estrés de la boda ha sido demasiado para su mente frágil. Por favor, ignoren este estallido». Luego su tono se endureció al dirigirse al perímetro del jardín. «Seguridad. Por favor, escolten a la señora Fontana al salón de inmediato. No se encuentra bien y necesita su medicación». Me señaló como si fuera un perro callejero,
confiado en que su orden sería obedecida. Esperaba que los guardias uniformados del club corrieran, me agarraran por los codos y me arrastraran fuera de su vista para poder terminar su función. Sin embargo, nadie se movió para obedecerle. El personal del club, que sabía exactamente quién pagaba sus salarios y quién daba propinas generosas desde 1900, hacía años, permaneció inmóvil contra las paredes, estudiando sus zapatos o mirando al cielo. En lugar de su rescate esperado, lo que Mateo obtuvo fue mi voz, tranquila y amplificada por el silencio del jardín. Ahórrate el aliento, Mateo. La seguridad que llamas trabaja para el club, y el club trabaja para el cliente que paga la factura, dije, caminando lentamente por el pasillo, disfrutando del sonido de mis propios pasos. Y dado que el cheque de este circo lleva mi firma, ellos me responden a mí, no a un invitado que está a punto de ser desalojado. Vi su mandíbula apretarse, la primera señal de que su narrativa se desmoronaba. Intentó hablar por encima de mí, gritarme, pero levanté un dedo, un gesto maternal simple que lo silenció más eficazmente que una mordaza. No estamos aquí para discutir mi salud, sino tu solvencia. Antes de que pudiera formular una nueva mentira, Francesca Moretti salió de las sombras laterales, sus tacones hundiéndose ligeramente en la hierba, pero con una postura impecable, flanqueada por dos hombres corpulentos en trajes oscuros que definitivamente no eran personal del club. Parecía una verdugo vestida de Prada. Caminó directamente hacia el altar, sin mirar a los invitados, con los ojos clavados en el vestido blanco que brillaba bajo el sol de la tarde. Mateo la miró, confundido. La reconoció vagamente como la señora de la tienda, alguien a quien consideraba por debajo de su atención, una simple sirvienta del lujo. ¿Quién es esta? ¿Es esto parte del espectáculo?, gruñó, perdiendo la paciencia. Francesca se detuvo al pie de las escaleras del altar, abrió su carpeta negra y sacó el contrato laminado. Soy Francesca Moretti, dueña de la prenda que lleva su prometida, y estoy aquí para ejecutar una cláusula de recuperación por incumplimiento de contrato. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. ¿Recuperación?, susurró una mujer en la primera fila, aferrando su collar de perlas. Francesca proyectó su voz con frialdad profesional. Según la cláusula 4b del acuerdo de compra firmado por la señora Isabel Fontana, el vestido modelo, sogno veneciano, sigue siendo propiedad del financiador hasta que se consume el matrimonio. Dado que la señora Fontana ha cancelado formalmente la financiación y solicitado un reembolso hace 5 minutos, el vestido es actualmente propiedad robada. No gritó. No lo necesitaba. Lo absurdo de la reclamación, reposés, un vestido de novia en medio de la ceremonia, era tan grotesco que sonaba innegablemente real. Mateo miró de Francesca a mí, su rostro enrojeciendo de ira. «Esto es ridículo», escupió. «No puedes quitarle un vestido a una novia. Eso es ilegal. Eso es locura». Miró a su alrededor a sus amigos ricos, a sus inversores, desesperado por salvar las apariencias. Necesitaba convertir esto en una transacción, algo que pudiera resolver con dinero, o al menos con la apariencia de él. Soltó una risita condescendiente, sacudiendo la cabeza como si tratara con burócratas mezquinos. ¿Es esto por dinero, Isabel? ¿Es eso? ¿Quieres humillarme por unos pocos miles de dólares? Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de smoking y sacó una billetera de cuero delgada. Bien, si estás tan desesperada por efectivo que arruinarías el día de tu hija, pagaré el maldito vestido ahora mismo. ¿Cuánto es? ¿20,000? ¿30? Agitó la mano con desdén. Lo compraré 2 veces solo para sacarte de aquí. Fue un farol audaz, construido sobre la suposición de que no nos atreveríamos a cobrarle allí mismo, o que su límite de crédito era tan infinito como su ego. Francesca no parpadeó. Con un movimiento que parecía ensayado, chasqueó los dedos. Uno de sus guardias de seguridad dio un paso adelante, sacando una terminal de pago portátil del bolsillo de su chaqueta. Era un dispositivo negro y elegante, listo y parpadeando con una luz verde. El monto total, incluidas las tarifas de urgencia y la penalización por cancelación, es de $21,500, declaró Francesca, tomando la máquina y extendiéndola hacia Mateo como un arma. Aceptamos Visa,
Mastercard y American Express. Inserte su tarjeta, señor. Richie. El aire en el jardín se volvió eléctrico. Esto no era una promesa vaga de pago posterior. Esto era un duelo al mediodía. Mateo miró la máquina, luego a los invitados que lo observaban. No podía echarse atrás. Tenía que interpretar el papel del magnate que fingía ser. Con una mueca de desprecio, sacó su tarjeta, de metal negro, la que mostraba en cada cena, y bajó para enfrentarla. «Eres patética», murmuró a Francesca mientras empujaba la pesada tarjeta en la ranura del lector. Escribió su PIN con movimientos agresivos y punzantes, mirándome triunfalmente mientras la máquina procesaba. «Aprobada», susurró sarcásticamente para sí mismo, esperando el pitido. Los segundos se alargaron, agónicamente lentos. La pequeña pantalla mostraba «procesando» con una rueda giratoria. Entonces, un bip, bip agudo y disonante cortó el silencio. La pantalla parpadeó en rojo. «Denegada. Fondos insuficientes». Francesca miró la pantalla y luego la giró para que Mateo pudiera verla. «Temo que su banco no está de acuerdo con su optimismo, señor Richie», dijo secamente. Un jadeo colectivo se elevó de la audiencia. Mateo miró la pantalla, su rostro perdiendo color. Eso es imposible», tartamudeó. «Hay más de 50.000 en esa cuenta. Su máquina está rota. Es la señal aquí afuera. La señal es 5G. Completa, señor», respondió Francesca, reiniciando la transacción. «¿Le gustaría probar otro método? Quizás la tarjeta de débito». Mateo estaba sudando ahora, gotas de transpiración formándose en su frente bajo el peinado italiano perfecto. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba en su billetera. «Es un error bancario. Siempre bloquean grandes transacciones por seguridad cuando viajo», mintió en voz alta, dirigiéndose a los invitados más que a nosotras. «Solo un momento». Sacó una tarjeta Platinum, su respaldo, la vinculada a la cuenta conjunta que compartía con Emilia, la cuenta que yo acababa de congelar. «Prueba esta, y hazlo rápido». Empujó la tarjeta hacia Francesca, su arrogancia ahora quebradiza, agrietándose en los bordes. Miró a Emilia, buscando apoyo, pero ella permaneció inmóvil, una estatua de blanco, con los ojos fijos en un punto en la distancia, negándose a participar en su rescate. Francesca insertó la segunda tarjeta. Mateo escribió el PIN de nuevo, más lento esta vez, conteniendo la respiración. La máquina procesó, girando, girando. Entonces, otro bip, bip áspero. Esta vez, el mensaje en la pantalla era diferente. «Tarjeta confiscada. Fraude reportado. Retener tarjeta». Francesca leyó el mensaje en voz alta, su voz llegando clara hasta las filas traseras. «Esta tarjeta ha sido marcada por fraude, señor Richie. Mis instrucciones del emisor son retenerla». Sacó la tarjeta y, en lugar de devolverla, la deslizó en su propio bolsillo. Mateo Semas lanzó hacia adelante. «Devuélveme eso. Eso es robo». Los dos guardias de seguridad intervinieron instantáneamente, creando un muro de músculo entre él y Francesca. Mateo retrocedió, dándose cuenta físicamente de que estaba superado. La humillación ya no era una posibilidad, era un hecho confirmado, transmitido en vivo a todos los que intentaba impresionar. La atmósfera en el jardín cambió de confusión a juicio. Los susurros se hicieron más fuertes, un enjambre de abejas zumbando con él. «Escándalo. ¿Su tarjeta acaba de ser rechazada? ¿Fraude? Pensé que era socio en la firma». Vi a su madre, sentada en la primera fila, agarrarse el pecho y mirar hacia abajo, incapaz de enfrentar las miradas de las mujeres a su alrededor. Los inversores intercambiaban miradas, negando con la cabeza. Uno de ellos ya estaba revisando su teléfono, tal vez cancelando una reunión. Mateo estaba solo en el centro de la catástrofe, despojado de su armadura financiera. Miró sus manos vacías, luego a la máquina, luego a mí. La ilusión del empresario exitoso se había evaporado, dejando atrás solo a un hombre, desesperado en un traje que no había pagado. Estaba desnudo frente al mundo, aunque todavía estaba completamente vestido. Di unos pasos más hacia adelante, cerrando la distancia hasta estar a solo unos metros. Quería que viera la lástima en mis ojos, porque la lástima hiere a un narcisista más que la ira. «La solvencia es como el carácter, Mateo», dije suavemente, pero el silencio llevó mi voz a cada rincón.
O la tienes o no la tienes. Puedes usar un disfraz por un tiempo, pero, eventualmente, la factura llega. Y hoy es día de cobro. Señalé el vestido que llevaba Emilia. No pudiste comprar el vestido. No pudiste pagar el alquiler. Ni siquiera pudiste comprar ese reloj falso sin robarnos. Así que, dime, ¿qué le ofreces exactamente a mi hija hoy? ¿Deudas y mentiras? La pregunta retórica quedó en el aire, pesada y sofocante. Abrió la boca para replicar, para gritar, para mentir de nuevo, pero no salió ningún sonido. Estaba en jaque mate, en el tablero del dinero. Desesperado, acorralado y humillado, Mateo jugó su última carta, la coerción emocional sobre la víctima. Se giró violentamente hacia Emilia, agarrándole el brazo con una fuerza que hizo jadear a varios invitados. «¡Emilia, di algo!», gritó, su voz quebrándose. «Diles a estas locas que paren. Diles que me amas. Nos vamos a casar ahora mismo». La sacudió ligeramente, esperando que la chica sumisa que había moldeado emergiera y lo defendiera. Esperaba que ella llorara, que me rogara que parara. La tensión en el jardín alcanzó su punto máximo. Todos miraron a la novia, esperando que se rompiera. Pero Emilia no se inmutó. Lentamente, deliberadamente, levantó la cabeza y lo miró. No con amor, sino con la mirada fría y muerta de alguien que ha visto al monstruo detrás de la máscara. Era la señal. Asentía Francesca. La destrucción financiera estaba completa. Ahora era el momento de la ejecución moral. El vestido estaba a punto de caer. Mateo todavía sostenía el brazo de Emilia con esa desesperación sudorosa de quien se aferra al último tablón de un naufragio. Sus dedos se clavaban en la delicada piel de mi hija, manchando la ilusión de la pareja perfecta que había intentado vender durante 3 años. Francesca Moretti no esperó una invitación. Con la autoridad de una dueña que reclama su propiedad, hizo una señal seca a sus asistentes. «Procedan con la recuperación del activo», ordenó. 2 mujeres del equipo de la boutique, vestidas de negro riguroso, subieron los escalones del altar. No llevaban armas, sino fundas de ropa y guantes blancos, herramientas que en ese contexto parecían instrumentos quirúrgicos. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido de una abeja perdida entre los arreglos florales. Mateo intentó interponerse, gritando algo sobre derechos y abogados, pero los guardias de seguridad le bloquearon el paso con un muro de hombros anchos e indiferencia profesional. Emilia, que hasta ese momento había permanecido como una muñeca de porcelana bajo el agarre de su prometido, cobró vida de repente. Con un movimiento brusco y decisivo, se soltó de la mano de Mateo, empujándolo hacia atrás con una fuerza que lo tomó por sorpresa y lo hizo tropezar sobre la cola de su propio smoking. Él la miró, atónito, con los ojos desorbitados, como si su posesión más valiosa acabara de desarrollar voluntad propia. «No me toques», dijo ella. No con un grito, sino con un susurro gélido que el silencio amplificó. Se giró hacia las asistentes de Francesca y levantó los brazos, rindiéndose no a la derrota, sino a la liberación. «Quítenmelo. Quítenme cada centavo de este hombre de encima», ordenó Emilia. Las asistentes asintieron y sus manos expertas volaron hacia la espalda del vestido, buscando los ganchos y la cremallera invisible que sostenían la estructura de $19,000. Sonido de la cremallera bajando rasgó el aire como el sonido de una tela al romperse. Fue un acto visceral, casi violento en su simbolismo. El corpiño de encaje chantilly se aflojó y la estructura de seda pesada comenzó a deslizarse por el cuerpo de mi hija. La gente en las filas traseras se puso de pie, estirando el cuello, esperando ver desnudez, esperando el escándalo final que confirmara la locura de la familia Fontana. Mateo, recuperando el equilibrio, se lanzó hacia adelante con las manos extendidas. «¡Están locas! No puedes desnudarte aquí. Ten un poco de dignidad», aulló, intentando cubrirla con su chaqueta, tratando desesperadamente de mantener la fachada de protector moral mientras su mundo se derrumbaba. Pero llegó tarde. El vestido cayó al suelo en un charco de nubes blancas y cristales, revelando lo que realmente había debajo. Emilia no estaba desnuda. Estaba vestida para la guerra. Debajo de la opulencia del vestido de novia, llevaba el conjunto negro ajustado
que le había preparado: pantalones de sastre y una blusa de cuello alto, sobria, elegante y letalmente seria. Parecía una viuda que acababa de enterrar a un marido indigno o una jueza lista para dictar sentencia. El contraste visual fue brutal. La masa blanca y frívola arrugada en el suelo a sus pies, y ella erguida como una columna de obsidiana en medio del altar. Pero lo que capturó la atención de todos no fue la ropa, sino el pequeño objeto negro pegado con cinta adhesiva en el centro de su pecho, brillando bajo el sol de la tarde. La luz roja del indicador de grabando, transmitiendo, parpadeaba rítmicamente. Un ojo cíclope que lo veía todo. Un murmullo de comprensión recorrió la audiencia como una ola eléctrica. ¿Es un micrófono? ¿Ha estado grabando todo?, se decían unos a otros. Mateo se quedó paralizado, con la chaqueta en la mano, mirando la luz roja. Su rostro pasó de la ira al terror absoluto en una fracción de segundo. Entendió, en ese instante de claridad horrible, que la mosquita muerta no solo había escuchado, sino que había estado esperando. Retrocedió un paso, levantando las manos como si el micrófono fuera un arma de fuego, apuntándole al corazón. «Emilia, ¿qué has hecho?», balbuceó, su voz temblando por primera vez con miedo real. Ella no respondió, simplemente me miró a mí, que estaba de pie al final del pasillo, y asintió una vez. Era la señal de ejecución. Levanté mi mano derecha hacia la cabina de sonido oculta entre los arbustos. El técnico, fiel a mi donación, deslizó el fader de volumen al máximo. Un acople agudo chilló por los altavoces gigantes dispuestos alrededor del jardín, haciendo que los invitados se taparan los oídos. Luego, el silencio volvió, pero solo por un segundo. La voz de Mateo, clara, arrogante y despojada de cualquier filtro social, tronó sobre el jardín, llenando cada rincón del club de campo. «Aguanta, amor. Ya casi termina este circo. Solo firmo el acta. Nos vamos de viaje, y al volver internamos a la vieja en un asilo alegando demencia senil». La grabación era nítida, de alta fidelidad. Se escuchaba incluso el eco del baño donde la había grabado. La reacción de la multitud fue física. La madre de Mateo soltó un grito ahogado y se desplomó en su silla, abanicándose frenéticamente. Los socios inversores, esos hombres de negocios que Mateo tanto deseaba impresionar, se pusieron rígidos, sus rostros endureciéndose con disgusto. Escuchar la estafa planificada con tanta crudeza era algo para lo que nadie estaba preparado. La voz en los altavoces continuó, implacable. «Ya tengo al médico pagado. Con ella fuera de juego. Controlo las cuentas de la empresa, y el dinero es nuestro». Mateo miraba a su alrededor frenéticamente, buscando la fuente del sonido, como si pudiera tapar los altavoces con sus manos. «¡Apáguenlo! ¡Es mentira! ¡Es inteligencia artificial!», gritaba, su voz real superponiéndose a su voz grabada en un dúo grotesco. «Es un deepfake. Están tratando de incriminarme». Pero la grabación seguía, indiferente a sus excusas. «Emilia firmará lo que yo le ponga delante. Es una mosquita muerta. Te veo en el hotel a las 12». La frase «mosquita muerta» resonó con una crueldad especial, flotando en el aire húmedo. Emilia, de pie en el altar vestida de negro, escuchó su propia humillación proyectada a 200 personas sin pestañear. Mantuvo la mirada fija en Mateo, y en sus ojos no había lágrimas, solo una confirmación fría. Los invitados miraban del hombre sudoroso en el altar a la mujer de hierro frente a él, y el veredicto social fue unánime e instantáneo. Nadie creía la excusa de la inteligencia artificial. La maldad en la voz era demasiado humana, demasiado auténtica. Mateo, dándose cuenta de que la negación no funcionaba, intentó cambiar de táctica. Se lanzó hacia Emilia, con los ojos inyectados en sangre, tal vez pensando que si podía intimidarla físicamente, podría detener la hemorragia. «¡Tú, perra desagradecida!», rugió, olvidando su papel de víctima. «Después de todo lo que hice por ti». Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, uno de los guardias de seguridad de Francesca lo interceptó, agarrándolo por el brazo y torciéndoselo hacia la espalda con una técnica eficiente. Mateo gritó de dolor y cayó de rodillas sobre la alfombra blanca, justo al lado del vestido de novia abandonado. La imagen era perfecta,
El novio arrodillado. No por amor, sino por fuerza bruta, rodeado de las ruinas de su engaño. El audio terminó con el sonido de la cisterna y la risa seca, dejando un silencio sepulcral en el jardín. Caminé lentamente hacia el altar, subiendo los escalones con la calma de quien llega a inspeccionar una obra terminada. Me detuve frente a Mateo, que respiraba con dificultad, inmovilizado por el guardia. Lo miré desde arriba, ajustando mi chal. «Dijiste que mi lugar era cuidando a los niños», dije con voz suave, pero que todos escucharon. «Pero parece que el único niño irresponsable aquí eres tú. Y te tengo noticias. La niñera ha terminado su turno. Ahora viene la dueña». Saqué de mi bolso un juego de llaves con un llavero de cuero Porsche. Las levanté para que las viera bien. «Consecuencia número 1», anuncié, dejando caer las llaves al suelo, lejos de su alcance. «Tu coche deportivo, ese que compraste con el crédito de mi empresa, bajo la excusa de vehículo de representación. La grúa se lo llevó hace 10 minutos de la entrada. El banco ha ejecutado la garantía por falta de pago». Mateo miró las llaves en la hierba, sus ojos llenándose de lágrimas de impotencia. El símbolo de su estatus, su juguete favorito, había desaparecido antes de que pudiera decir «sí, quiero». «No puedes hacer eso. Está a mi nombre», gimió, pero sabía que era mentira. Todo estaba a nombre de la empresa. Mi empresa. Saqué un segundo juego de llaves. Estas más grandes y de bronce antiguo. Las llaves de la mansión familiar. La casa donde pensaban vivir después de la luna de miel. Una propiedad que yo les había cedido en usufructo. Consecuencia número 2. Tu techo. Cambiamos las cerraduras esta mañana mientras te vestías de príncipe. Tus maletas, con tu ropa barata y tus relojes falsos, están en la acera fuera del portón principal. No tienes dónde dormir esta noche, Mateo. El usufructo era para mi hija y su esposo. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Tiré esas llaves también, pero no al suelo, sino a las manos de Emilia. Ella las atrapó en el aire y las cerró en un puño apretado contra su pecho. Mateo, viendo su vida desmoronarse en tiempo real, sin coche, sin casa, sin dinero, intentó una última y desesperada apelación emocional. Levantó la cara hacia Emilia, con las mejillas manchadas de lágrimas y suciedad. «Emilia, por favor, bebé, no dejes que haga esto. Te amo». Lo del audio. Estaba enfadado. No lo decía en serio. Podemos arreglarlo. Piensa en nosotros. Su voz era patética. Un gemido de animal acorralado. Emilia lo miró durante un largo segundo. Luego se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de él, y su mano fue al micrófono en su pecho. Lo arrancó con un tirón seco y lo dejó caer sobre él. «La mosquita muerta acaba de volar, Mateo, y tú te has quedado atrapado en tu propia telaraña». Se enderezó y le dio la espalda, caminando hacia mí. «Y consecuencia número 3, dije, señalando hacia la entrada del jardín, donde las luces azules y rojas comenzaban a reflejarse en los árboles. Tu libertad». 2 oficiales de policía uniformados, acompañados por un detective civil, entraron en el jardín caminando a paso rápido. No venían por el escándalo público, venían por algo mucho más concreto. Había presentado la denuncia hacía 1 hora, con las pruebas bancarias que mi equipo legal había compilado. El detective llegó al pie del altar y mostró una placa. «Mateo Ricci queda detenido por fraude bancario, suplantación de identidad agravada y malversación de fondos corporativos». Los invitados observaron en estado de shock cómo los oficiales levantaban a Mateo del suelo. No hubo resistencia esta vez. La lucha había abandonado su cuerpo. Le colocaron las esposas con un chasquido metálico que sonó definitivo, cerrando el ciclo de su ambición. «Isabel, soy familia. No puedes hacerme esto», gritó mientras lo empujaban hacia la salida. Lo miré una última vez, con una frialdad que me asustó incluso a mí. «Te equivocas. No eres familia. Eres un error contable. Y acabo de cuadrar el balance». Lo vimos ser arrastrado por el pasillo central, el mismo por el que pensaba salir entre lluvias de arroz y aplausos. Ahora caminaba arrastrando los pies, esposado, bajo el silencio condenatorio de las personas a las que había intentado engañar. Su madre lloraba histéricamente en los brazos de una prima, pero nadie más se movió para ayudarlo.
Los inversores miraban hacia otro lado, borrando mentalmente su asociación con él. El paseo de la vergüenza fue largo y brutal. Cada paso una confirmación de su ruina total. Cuando finalmente lo metieron en el coche patrulla y cerraron la puerta, sentí que mis hombros, tensos durante años, bajaban 3 centímetros. El jardín quedó en un silencio extraño. El vacío que deja una tormenta al pasar. El vestido de $19,000 seguía en el suelo. Una ruina blanca manchada de hierba. Emilia se acercó a mí y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme, mucho más fuerte de lo que había sido en años. No dijimos nada. No había necesidad. La humillación se había pagado con humillación. La deuda estaba saldada. Miré a Francesca, que estaba guardando la terminal de pago en su bolso, y ella me guiñó un ojo discretamente. La operación había sido un éxito total. Me giré hacia los invitados, que seguían sentados, sin saber si irse o aplaudir. ¿Alguien quiere pastel?, pregunté con una naturalidad desconcertante. Está pagado, y sería una lástima desperdiciarlo. Una risa nerviosa rompió la tensión, y poco a poco, la vida comenzó a volver al jardín, pero con una nueva jerarquía establecida. Ya no era la abuela Dulce en la esquina, era la mujer que había derribado a un gigante de barro sin despeinarse. Tomé a mi hija del brazo, y juntas bajamos del altar, dejando atrás el vestido, al novio y a la vieja vida. Han pasado 90 días exactos desde aquella tarde en el club de campo, y el silencio sepulcral que siguió a la detención de Mateo ha sido reemplazado por el zumbido constante y productivo de las máquinas de coser en nuestro nuevo taller. El All-Ar, local situado en una avenida principal y no en un sótano oscuro, huele a pintura fresca, a madera de cedro y a la promesa de un nuevo comienzo. En la fachada, un letrero de latón pulido anuncia nuestra nueva identidad. Fontana a hija. Ya no soy solo la proveedora de fondos en la sombra, ni la costurera invisible. Mi nombre y el de Emilia están entrelazados en metal, al mismo nivel, reflejando la jerarquía horizontal que hemos establecido. La humillación pública no nos destruyó, nos cauterizó las heridas y nos dio una plataforma. La curiosidad morbosa de la sociedad local se transformó rápidamente en admiración comercial cuando vieron que no nos escondimos para llorar, sino que salimos a vender. Hoy inauguramos oficialmente nuestra colección de otoño, irónicamente titulada Dignidad. Las prendas no son vestidos de novia de tul frívolo, son trajes de sastre estructurados, abrigos de lana fría y blusas de seda con cortes arquitectónicos, diseñados para mujeres que firman sus propios cheques y caminan con la cabeza alta. En la primera semana de preventa, hemos facturado $45,000, recuperando más del doble de lo que perdí en aquel vestido maldito. Cada prenda lleva una pequeña etiqueta interior con una frase bordada en hilo rojo. El valor no se negocia. Es nuestro mensaje privado para el mundo, un recordatorio constante de que el precio de una mujer no lo determina un anillo en el dedo, ni un hombre con un reloj falso, sino su capacidad para levantarse cuando intentan ponerla de rodillas. Emilia se mueve por el salón de ventas con una seguridad que hace 3 meses parecía imposible. Ha cambiado el maquillaje suave y la postura encorvada por una mirada directa y una tablet de gestión logística que maneja con precisión militar. Ya no es la mosquita muerta que Mateo describió con tanto desprecio. Es la directora de operaciones de una empresa en expansión. La veo dar instrucciones a las 2 nuevas empleadas, corrigiendo un dobladillo con la FOA, misma exigencia técnica que yo le enseñé, pero con una voz propia que resuena con autoridad. La terapia intensiva y el trabajo duro han exorcizado al fantasma de su ex prometido mucho más rápido que cualquier duelo romántico. Ella entendió que el amor romántico puede ser una trampa, pero el amor propio es el único capital que nunca se devalúa. A las 7 de la tarde, cuando el evento de lanzamiento alcanza su punto álgido con 50 invitados selectos, entre ellos Francesca Moretti, que ahora es nuestra socia estratégica de distribución. Emilia hace sonar una copa de cristal con una cucharilla de plata. El sonido tintineante corta las conversaciones y todas las miradas se vuelven hacia ella.
Hace 3 meses se habría escondido detrás de mí. Hoy se para en el centro de la sala, vestida con el modelo insignia de la colección, un traje negro impecable que recuerda al que usó debajo del vestido de novia. Toma el micrófono con mano firme, respira hondo y busca mis ojos entre las multitud. No hay temblor, solo una claridad serena que me dice que la niña que protegí, finalmente, ha madurado. «Gracias a todos por venir», dice Emilia, su voz proyectándose sin titubeos. «Muchos de ustedes estuvieron presentes el día que mi vida cambió, el día que iba a cometer el error más caro de mi historia. Durante mucho tiempo, permití que otros definieran mi valor y silenciaran mi voz. Creí que el amor era sumisión y que la lealtad significaba ceguera financiera. Hace una pausa y veo a varias mujeres asentir, reconociendo esa trampa universal. Pero aprendí, de la manera más dura y pública posible, que la dignidad no es un regalo que te dan, es un territorio que defiendes, y no lo defendí sola. Tuve a la mejor generala a mi lado. Emilia camina hacia mí, y delante de todos, hace algo que rompe el último vestigio de mi armadura de hierro. Me toma las manos y se inclina ligeramente, no en sumisión, sino en reverencia. «Mamá, te pido perdón delante de todos por no haberte creído. Antes, por haber dejado que él te faltara el respeto y por haber puesto en duda tu protección. Me salvaste de una vida de mentiras y me devolviste la brújula moral. Esta empresa lleva mi nombre, pero lleva tu sangre y tu coraje en cada costura». Los aplausos estallan, genuinos y cálidos, borrando el recuerdo de los murmullos de lástima del club de campo. Siento una lágrima solitaria rodar por mi mejilla, pero no la limpio. Es una lágrima de victoria. Sin embargo, la emoción no nos hace olvidar las nuevas reglas del juego. Cuando los invitados se van y cerramos las puertas, la dinámica cambia de lo sentimental a lo operativo. Hemos establecido los viernes de auditoría, una reunión sagrada e inamovible, donde revisamos cada centavo que entra y sale de la empresa y de nuestras cuentas personales. No hay cajas negras, no hay gastos varios, sin recibo. Emilia exigió este control para protegerse a sí misma de su propia ingenuidad pasada. «La confianza es buena, mamá, pero el control es mejor», me dijo la semana pasada al encontrar una discrepancia de $10 en la caja chica. Esa frase, viniendo de ella, fue la mejor música que mis oídos podían escuchar. Hemos blindado nuestro patrimonio legalmente para que nunca más un tercero pueda poner en riesgo nuestro techo. En cuanto a Mateo, las noticias nos llegan a través de las notificaciones legales de nuestro abogado, el doctor Arango. No ha habido fianza. La cantidad de fraudes descubiertos tras su arresto fue tan abrumadora. Préstamos a nombre de clientes fallecidos, falsificación de firmas en pagarés, estafas piramidales menores, que el juez dictó prisión preventiva inmediata por riesgo de fuga. Se enfrenta a una condena mínima de 8 años. Su madre intentó llamarme hace 2 semanas, llorando, pidiendo dinero para un abogado privado porque el de oficio no estaba a la altura de su hijo. Bloqueé el número sin decir una palabra. La caridad empieza por casa, y mi casa ya no tiene habitaciones para parásitos. El proceso de divorcio fue exprés, facilitado por su encarcelamiento y las pruebas irrefutables de su infidelidad y conspiración criminal. Emilia firmó los papeles con una indiferencia que me asombró, como quien firma la recepción de un paquete aburrido. No hubo nostalgia, ni preguntas sobre ¿qué hubiera pasado si el audio del baño, esa grabación de su voz planeando mi encierro en un asilo, mató cualquier célula de amor que pudiera quedar en el cuerpo de mi hija? Mateo Ricci es ahora solo un número de expediente en un juzgado y un mal recuerdo que usamos como caso de estudio en nuestras reuniones de estrategia empresarial. Recogemos las copas vacías y apagamos las luces del escaparate, dejando solo el foco que ilumina el maniquí central. Me siento en el sofá de terciopelo de la recepción. Me quito los zapatos de tacón y suspiro. Mis pies duelen, pero es un dolor dulce, el dolor del trabajo honesto y el éxito merecido. Miro a Emilia cerrando la caja registradora, contando los billetes con destreza. La transformación es completa.
Recuperamos el coche deportivo del depósito, lo vendimos y usamos ese dinero para comprar maquinaria industrial de última generación. Transformamos su juguete de ego en nuestro motor de producción. Esa fue mi última venganza financiera. Convertir sus símbolos de estatus en nuestras herramientas de trabajo. El vestido de novia de $19,000 tuvo un destino diferente. No lo quemamos, eso habría sido melodramático. Y un desperdicio de 1900 buena seda. Lo donamos a una escuela de teatro local para que lo usen en sus obras, específicamente para el vestuario de los villanos o las tragedias griegas. Es un final poético. Un disfraz teatral termina en un teatro, donde siempre perteneció. Emilia ni siquiera quiso verlo salir. Para ella, era como deshacerse de una piel muerta de serpiente. La lección nos costó cara, sí, casi $150,000 en total, si sumamos los 3 años de manutención. Pero viéndola ahora, libre y fuerte, considero que fue una inversión en educación de vida. Me levanto y me pongo el abrigo. La noche está fresca afuera, pero el aire se siente limpio, sin el peso de las mentiras. Emilia apaga la última luz y activa la alarma de seguridad. Caminamos hacia mi coche, un sedán fiable y pagado al contado, nada de lujos alquilados. Antes de subir, miro hacia atrás, hacia nuestro negocio iluminado por las farolas de la calle. Hemos construido una fortaleza donde antes había ruinas. La dignidad, he descubierto, no es algo que se recupera, es algo que se reconstruye, ladrillo a ladrillo, después de que alguien intenta derribarte. Y nosotras hemos construido un rascacielos. Emilia abre la puerta del conductor, insistiendo en llevarme a casa. Me sonríe, y en esa sonrisa veo el reflejo de mi propia juventud, pero endurecida por la sabiduría prematura. Me acomodo en el asiento del copiloto y pienso en Mateo, solo en su celda de 3 por 3 metros, probablemente intentando estafar a sus compañeros de prisión por cigarrillos. La justicia divina tiene un sentido del humor irónico. Él quería controlar cada aspecto de nuestras vidas. Quería ser el dueño y señor, reduciéndome a servidumbre. Miro a mi hija, la dueña de su destino, y suelto la frase que resume nuestra victoria final, cerrando el libro de esta historia para siempre. Pobre diablo, murmuro mientras el motor arranca suavemente. Él quería una niñera para mis nietos, pero terminó necesitando una para él mismo en la celda,